En el siguiente ejemplo nos piden encontrar, nos dicen que el hombre en B ejerce una fuerza P de 30 libras sobre su cuerda. Nos dan también la inclinación. Determine la magnitud de la fuerza F, esta fuerza que el hombre en C debe ejercer para evitar que el poste gire. Es decir, para que el momento resultante de ambas fuerzas con respecto a sea igual a 0. Entonces inicialmente nos dan esta ecuación sumatoria de momentos en A debido a la fuerza de 30 y a la fuerza que debemos encontrar debe ser igual a 0 porque debemos evitar que el poste gire con respecto al momento A, en punto A. Recordemos que el signo de giro de momento lo establezco positivo cuando va en sentido antihorario y negativo cuando va en sentido horario. Eso es un signo un ejemplo simplemente de convenciones de signo que se establecen para el momento. Entonces, como segundo debemos de realizar, descomponer las fuerzas en sus componentes rectangulares en X y Y, o podemos utilizar esta fuerza, pero debemos encontrar la distancia perpendicular que hay desde el punto A hasta la fuerza, hasta esta fuerza, porque si no la descomponemos en componentes rectangulares, podemos utilizarla también así, podemos utilizarla como está tal cual, pero debemos encontrar la distancia que hay del punto A hasta el punto de la fuerza. Eso para este ejemplo quizás se resuelva de manera sencilla, pero yo utilizaré el método que siempre me utilizo en los ejemplos, que es el de descomponer la fuerza en sus componentes rectangulares y así proceder a saber cuál es el brazo que hay desde el punto A hasta el punto donde se aplica la fuerza, que me queda mucho más fácil para descomponer esa fuerza. Entonces los pasos que debemos hacer es eso, descomponer esa fuerza en sus componentes rectangulares hacia acá, hacia acá, para esta fuerza de 30 libras en X y para esta fuerza de 30 libras en Y. Entonces aquí descomponemos esta fuerza y el ángulo, la dirección de esta fuerza va a ser con respecto a este, porque recuerden, yo puedo establecer que este ángulo que está aquí es el mismo a este, puedo decir que es de 45 grados. Entonces ya descompuse esa fuerza, la de P, en sus componentes rectangulares, y ahora debo hacer lo mismo para la fuerza F, la cual la debo encontrar. Entonces, con el punto de aplicación de la fuerza, tiendo en este sentido, recordemos que va en ese sentido porque voy buscando a la fuerza, es decir, voy buscando la cabeza de la fuerza, su magnitud, que en este caso va hacia acá, que esta misma fuerza, que esta la voy a llamar Fy y esta la voy a llamar Fx, puedo ubicarla aquí en este eje, ¿cierto? Va a ser lo mismo, Fy y Fx, y necesito la inclinación de esa fuerza porque está inclinada, como podemos observar, se lo voy a llamar θ, y a este ángulo por ende tiene que ser el mismo ese. Entonces este ángulo lo voy a llamar θ y este va a ser θ, ¿cierto? Entonces ahora debemos de ubicar, descomponer las fuerzas de 30 en sus componentes en X. Entonces F 30 en X va a ser igual a la magnitud 30 libras, magnitud de la fuerza, por el ángulo que forma con respecto a este eje. Entonces va a ser coseno de 45. Y la fuerza en Y, 30 en Y, va a ser igual a 30 libras por el seno de 45. Aquí simplemente lo que estoy haciendo es descomponiendo las fuerzas para saber su magnitud, que es de 30 libras, por ejemplo la de 30 en el eje X de 30 libras por el coseno del ángulo, y de igual forma para la en Y. Ahora voy a encontrar f de X
que va a ser descomponerla en fx, va a ser igual a fx, la magnitud de la fuerza, por el coseno del ángulo, que el coseno va a ser, porque este ángulo que está aquí es el mismo a este, teta, el seno de teta, ya encontré fx, y fy va a ser igual a la magnitud por el seno de teta, por el seno de teta. Entonces ya puedo encontrar, aplicar esta ecuación, porque recordemos que por el principio de momento puedo encontrar el momento que me generan estas dos fuerzas con respecto al punto A, realizando el momento de cada una de las fuerzas. Pero antes debemos de encontrar cuál es la dirección de ángulo. Entonces el coseno de teta va a ser igual a, el coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Acá en este caso el cateto adyacente va a ser de 4, entonces 4 sobre, y la hipotenusa, que es el lado más largo, 5. De igual forma para el seno de teta va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto va a ser de 3 y la hipotenusa va a ser 5. También podemos encontrar el ángulo teta. Despejando de aquí, podemos decir que coseno inverso de teta, de coseno inverso de 4 quintos nos da la dirección teta. Pero vamos a aprovechar que ya la dirección nos dan los catetos, entonces podemos encontrar el ángulo. Entonces ahora vamos a aplicar la ecuación. Entonces va a ser principio momento, que va a ser el momento que genera la fuerza de 30x con respecto a el momento que genera la fuerza de 30y con respecto a, de igual forma para la fuerza en x en a con respecto al momento, y para la fuerza en y. Entonces aplicando eso tenemos la fuerza de 30 en x por la distancia que hay desde el punto A hasta la fuerza de 30, que va a ser de 18 pies, y lo hace girar en sentido positivo, porque recordemos, acá se aplica la fuerza, el brazo está hacia acá, entonces él giraría en este sentido. El giro va a ser entonces positivo porque va en el sentido antihorario, que va al positivo en el que yo establecí. Ahora para la fuerza en y tenemos más Fy de 30 en y por la distancia. Pero la distancia, ¿cuál sería? La distancia en este caso sería 0, porque no hay ningún brazo, porque observen que F 30y va a ir en toda la dirección del punto A, entonces pasaría por el punto y no me generaría momento, no hay brazo en ese caso. Ahora la fuerza para la fuerza en x y y tenemos la fuerza en x por la dirección, el brazo que hay desde el punto A hasta la fuerza en x va a ser de 12, y lo hace girar en sentido negativo. Y ahora procedemos para la fuerza en y, va a ser igual la fuerza en y por la distancia en este caso, porque también el eje, la fuerza en y pasa por el punto, entonces va a ser 0, no hay distancia, y eso lo igualamos a 0. Entonces ya podemos encontrar el valor de f, porque primero tenemos f30 en x, ya lo tenemos acá, f30 en y es 0, fy también es 0, y fx lo tenemos aquí, podemos despegar eso. Entonces realizamos la operación, entonces f30 va a ser 30 libras por el coseno de 45 grados por 18 pies, menos f por el coseno de teta, pero el coseno de teta es 4 quintos por ecuación de momento por 12, y todo esto igual a 0. Entonces ya podemos encontrar f de f, puedo decir lo siguiente, f va a ser igual a 30 libras por el coseno de 45 grados por 18 pies, y divido todo, pasé este para acá, entonces ahora dividiendo esto, 4 quintos por 12 libras, 12 pies, perdón, 12 pies,
y ya podemos encontrar F, donde F va a ser igual, revisando esa operación, F va a ser igual a 30 por el coseno de 45 por 18 dividido 4 quinto por 12. Entonces F nos da un valor de 39.77 libras. Entonces esta sería la fuerza que debe ejercer el hombre en C para evitar que el poste gire. Aquí recordemos que cancelamos unidades y entonces nos quedan libres. Entonces esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Es un ejemplo muy sencillo en el cual hay que aplicar los conceptos que vimos en el video anterior de conceptos de momento.